de miocardio es también conocido como ataque al corazón. Este es la necrosis o la muerte de una porción del músculo cardíaco. Esta necrosis se produce cuando se obstruye completamente el flujo sanguíneo en una de las arterias coronarias. Por infarto podemos entender que se trata a la necrosis por falta de riego sanguíneo. Con agudo se refiere a súbito. El mío nos da a entender que se refiere al músculo, y con cardio hablamos de corazón. Bueno, el infarto agudo de miocardio reúne todos los requisitos para ser considerado una verdadera urgencia médica, ya que las manifestaciones del infarto aparecen de forma súbita y el riesgo de muerte o complicaciones graves a corto plazo es bastante elevado. En la etiología, bueno, hay muchas causas para presentar un infarto agudo del miocardio, pero el ateroma equivale al 90% de estas causas. El otro 90% equivale a lo que son las embolias, a las anomalías congénitas, a disensiones y entre otras causas. Ahora les voy a hablar sobre la rotura de la placa aterosclerosa con sobreposición de trombo. Bueno, en la mayoría de estos casos, esta rotura de placa aterosclerosa va a dar lugar a la formación de un trombo. A esto puede contribuir lo que es el vasoespasmo y la degradación plaquetaria, causando así un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno por presencia de este trombo, que vamos a encontrar erosionando en el endotelio de la arteria coronaria. En los síndromes vasculíticos, la inflamación de los vasos sanguíneos es muy importante, ya sean de arterias, arterioras, capilares, vénulas o venas. Esta inflamación puede disminuir, en algunos casos también interrumpir la irrigación sanguínea. En la embolia coronaria, bueno, una embolia es una falta brusca de riego a un determinado órgano, en este caso al corazón. Esto se da como consecuencia de la obstrucción de una arteria debido a la llegada de uno o múltiples trombos. En el espasmo coronario intenso encontramos que el consumo de cocaína también puede ocasionar lo que es el síndrome coronario agudo, ya que la cocaína incrementa el tono simpático al bloquear la recaptura presináptica de noradrenalina. Y así a la vez potencializar lo que es la liberación de catecolaminas suprarrenales, perdón, doctores, que estoy un poco agitada, suprarrenales, que nos van a inducir a lo que es un vasoespasmo y por ende va a disminuir el aporte miocárdico de oxígeno. Bueno, la fisiopatología. Encontramos primero que el infarto agudo del miocardio está precedido por antecedentes de angina inestable, que son los episodios de dolor torácico que se hacen más frecuentes y duraderos y que aparecen con esfuerzos menores o que no se den con la medicación habitual. El miocardio, que es el músculo del corazón, sufre un infarto cuando existe una enfermedad coronaria avanzada. En general, esto se produce cuando una placa de ateroma que se encuentra en el interior de una arteria coronaria se rompe, así causando una obstrucción aguda de este vaso. En esta imagen primero encontramos los factores de riesgo, como lo es la hipertensión arterial, la vejez, el tabaquismo, la hipercolesterolemia, la diabetes mellitus, la obesidad y el estrés. Estos son factores de riesgo importantes en el infarto agudo del miocardio. Luego, cualquiera de estos factores van a formar una placa de ateroma, que es la acumulación progresiva de grasa en un vaso sanguíneo. Y esto hace que en dicho vaso existan estrechamientos y que haya una reducción de este flujo sanguíneo. Luego vamos a encontrar que se presenta la rotura de la placa, donde se forma este trombo, y la formación de la fibrina, donde se va a dar una interrupción total del flujo sanguíneo, lo que va a llevar consigo a una isquemia que después de 30 minutos se va a originar a una necrosis en una porción del músculo cardíaco,
debido a que ya no va a estar recibiendo sangre ni oxígeno por la obstrucción de este trombo, generando así una disminución de la contractilidad cardíaca, una disminución del volumen de eyección y la alteración del ritmo cardíaco. El grado de daño miocárdico causado por la oclusión coronaria va a depender de varios factores. Entre esos encontramos primero que el territorio que riega el vaso afectado es un factor que va a ser muy importante. El segundo, vamos a encontrar también el hecho de que haya una oclusión total de dicho vaso, puede ser total o parcial. La duración de esta oclusión coronaria, vamos a tener también la cantidad de sangre que aportan los vasos colaterales al tejido afectado, la demanda de oxígeno que por parte del miocardio, y por último, la adecuación del riego del miocardio en la zona infartada cuando se restaura el flujo de sangre en la arteria coronaria epicárdica ocluida. Bueno, en esta imagen podemos observar en el corazón que se encuentra, señálalo, Mafe, porfa, o permíteme el control y yo lo señalo. Bueno, en esta imagen podemos encontrar en este lado del corazón que se encuentra totalmente sano. Aquí podemos ver si se está moviendo el puntero. Sí, se está moviendo. Sí, muy bien. Podemos ver que el corazón, aquí se encuentra una oclusión por este trombo, pero todavía no ha habido necrosis. En la imagen del lado podemos ver un corazón ya donde la necrosis, donde el trombo ha ocasionado una necrosis. Esta área de aquí se le llama área de riesgo. ¿Por qué área de riesgo? Porque es el área que está irrigado por la parte trombolizada por toda la arteria que está obstruida. En las imágenes de abajo tenemos un corte transversal del miocardio. En la imagen de las 0 horas, que es un corte antes de que ocurra esta isquemia, tenemos al endocardio, al epicardio y a la región del subendocardio. La irrigación que llega primero a esta parte del corazón irriga al epicardio hasta la parte del subendocardio hasta llegar al endocardio. Entonces, lo primero que se va a dañar es el endocardio y luego el subendocardio. De 2 a 3 horas, la mitad de la pared ventricular, lo que vemos aquí, ya va a estar necrosada. Posteriormente, de las 3 a 6 horas, la necrosis se va a volver una necrosis transmural y a medida de que pasen las horas va a ir afectando toda la pared de la musculatura. Esto va a depender también del tipo de trombo que tiene el paciente o si ha desarrollado antes una estenosis y en qué tiempo lo ha desarrollado. Y ya por último, en esta última imagen, podemos observar la pared ventricular totalmente necrosada. Aquí se puede ver, esta es la imagen como de esta zona de área de riesgo, donde ya se encuentra la necrosis. Siguiente. Bueno, los infartos de miocardio pueden causar con algunos de estos patrones mencionados, que voy a hablarles de ellos ahora. Encontramos los infartos transmurales que afectan todo el espesor del ventrículo y se deben a la oclusión de un vaso del epicardio. Los infartos subendocárdicos que se limitan al tercio del miocardio y no suelen estar asociados a elevación del segmento ST o a la onda Q en el electrocardiograma. Y por último, los infartos microscópicos que aparecen cuando se ocluyen vasos pequeños y puede estar asociado y puede que no esté asociado a alguna alteración del electrocardiograma. Siguiente. Bueno, hay diferentes patrones de infarto. Puede haber patrones de un infarto transmural o de infartos no transmurales. Esto va a depender del daño y la región que va a estar dañada dentro del corazón. En esta imagen queremos determinar qué región se daña en un infarto transmural y en un infarto no transmural. Entonces, tenemos que los infartos transmurales
nos abarcan el daño de todo el grosor de la pared ventricular, como vemos aquí, principalmente en el ventrículo izquierdo. Ah, no, perdón, antes de esto se me había... Anterior, no. Ay, se me pasó. Perdón, aquí tenemos el corazón, esto es un corte transversal, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, la cara posterior y la cara anterior. Ahora sí, en esta primera imagen vamos a observar una oclusión permanente de la rama descendente anterior izquierda, que es la que se encarga de irrigar principalmente la pared anterior del ventrículo izquierdo. En la imagen de abajo vamos a observar una oclusión permanente de la rama circunfleja izquierda encargada que va a irrigar la pared lateral del ventrículo izquierdo. Y en la imagen de abajo podemos observar una oclusión permanente descendente, posterior de la arteria coronaria derecha, que va a estar encargada de irrigar la pared posterior del ventrículo izquierdo. Hay que tener en cuenta que los infartos transmurales afectan principalmente al ventrículo izquierdo, que las oclusiones son permanentes y que en el momento del electrocardiograma vamos a ver una elevación del segmento ST. En los infartos no transmurales, a diferencia de los transmurales, el daño no va a ser en todo el grosor, solamente va a ser en la región subendocárdica y las oclusiones van a ser transitorias. En el electrocardiograma no vamos a encontrar elevación del segmento ST. En la primera imagen podemos observar una oclusión parcial que va a conllevar a un infarto regional subendocárdico, principalmente en la región subendocárdica. En la segunda imagen podemos observar una hipotensión global que provoca un infarto subendocárdico circunferencial, así como lo vemos aquí, que va a llegar a atacar a casi. Y en esta última imagen tenemos la oclusión de pequeños vasos intramurales o microinfartos, que son arterias de muy pequeño calibre. Continúo, doctor. Doctor, ¿me está escuchando? La estoy escuchando, doctor. Continúo con la anamnesis. Ok, ya terminó la presentación. No, no termino. Pues, si quiere que yo continúe, yo continúo. Bueno, en la anamnesis vamos a establecer primero las características del dolor precordial. Segundo, vamos a tener los antecedentes. Tercero, los factores de riesgo. Y cuarto, los síntomas acompañantes de los que vamos a hablar más adelante. En las características del dolor vamos a tener en cuenta el inicio, el tipo, la duración, dónde va a estar localizado y hasta dónde se va a propagar. En los antecedentes patológicos vamos a tener en cuenta la enfermedad coronaria, la diabetes, la mellitus y alguna que otra neoplasia. En los tóxicos hay que tener en cuenta mucho lo que es el tabaquismo y el consumo de estimulantes y fármacos. Ya yo les dije por qué el consumo de la cocaína es un factor de riesgo. Los factores de riesgo, vamos a tener la hipertensión arterial, la vejez, la hipercolesterolemia, la obesidad y el estrés. Bueno, en las manifestaciones clínicas, aproximadamente la mitad de los pacientes que han padecido un infarto presentan síntomas de advertencia antes de que lo padezcan. El síntoma característico del infarto agudo de miocardio es el dolor torácico. Este es un dolor que va a ser opresivo y que aparece de forma brusca, va a ser intenso y va a estar localizado en el centro del pecho. Se describe como un dolor de puño que retuerce o un peso que comprima el corazón. En ocasiones este dolor se va a irradiar o se va a ver reflejado en los hombros y sobre todo hacia el brazo izquierdo. Esto se debe a que el flujo de sangre se para y deja de estimular las terminaciones nerviosas.
Entonces el corazón lo que va a hacer es dejar de funcionar correctamente al no recibir suficiente oxígeno y se puede percibir el dolor o la presión en el pecho que se va a ver irradiado el brazo izquierdo debido a la aproximación más nerviosa. Igualmente se puede irradiar hacia el cuello, llegando a la garganta, incluso algunas veces a los dientes o al maxilar inferior. Estos síntomas pueden aparecer estando en reposo en ocasiones cuando se está dormido o durante la realización de un esfuerzo. Suelen durar más de 30 minutos y algunas veces puede prolongarse a lo largo de varias horas. Generalmente los síntomas van a estar acompañados de una reacción adrenérgica y una reacción vagal. En la reacción adrenérgica esta reacción se debe a la respuesta liberadora frente a la agresión de unas sustancias llamadas catecolaminas que van a acelerar el ritmo cardíaco y van a aumentar la presión arterial y a la vez van a producir vasoconstricción periférica. Podemos ver esta reacción manifestarse en la piel del paciente con palidez, pilorección o piel de gallina y sudoración fría. En la reacción vagal se debe a la liberación de otras sustancias llamada acetilcolina que puede aparecer sobre todo en los infartos que afectan a la cara inferior del corazón. La acetilcolina lo que hace es frenar el ritmo del corazón, bajar la tensión arterial y provocar vasodilatación periférica. En la reacción adrenérgica provoca vasoconstricción periférica y en la reacción vagal se provoca vasodilatación periférica. Entonces, la reacción vagal se manifiesta como sensación de desfallecimiento y mareo, falta de aire, salivación excesiva, náuseas y vómitos. En otras ocasiones menos frecuente, el dolor lo vamos a percibir de forma distinta como un peso en la parte alta del abdomen. Sigue su compañero. Ok, doctor. Ya me pueden ver. Sí, profe, ya te veo. Ya va, que esto se pausó. Bueno, en el examen físico, lo primero que vamos a tener va a ser la toma de signos vitales, la auscultación cardíaca pulmonar y la palpación de pulsos periféricos. También en el examen físico vamos a tener que la combinación del dolor retroesternal se persiste más o menos a eso de 20 minutos y la diaforesis sugiere netamente la posibilidad de un infarto al miocardio. Si surge un infarto de la pared anterior del miocardio, puede detectarse en la zona periapical durante los primeros días del trastorno y la pulsación sistólica anormal es la causada por la distensión y el abandonamiento discinético del miocardio infartado para mostrar después la resolución. ¿Me repite esa parte? Repítame esa idea, doctor. Ya se la repito. Que en el examen físico lo que vamos a tener es una combinación de dolor retroesternal que persiste a eso de los 30 minutos.
En estos minutos el paciente empieza a presentar una serie de dolores torácicos, como lo dijo ya anterior mi compañera, empieza a presentar náuseas, vómitos, y esos son los signos y síntomas que este paciente pues va a referir. Entonces, cuando ya este paciente va a llegar a urgencia, porque esto es un motivo de urgencia, aquí lo que el médico le va a hacer es una inspección que en casi todos los enfermos se va a mostrar una ansiedad e inquietud. Por lo común presenta una palidez, una diaforesis abundante y una frialdad en las extremidades. Seguido de esto se va a dar una palpación. Muchos pacientes tienen frecuencia de pulso y presión arterial normales en la primera hora de aparición. En promedio, el 25% de los individuos con infarto en la cara anterior tienen manifestaciones de hiperactividad del sistema endocardio. ¿Qué quiere decir hiperactividad? Son aquellos que empiezan a presentar taquicardia, hipertensión o ambas. Y las otras personas que no presentan hiperactividad tienden a presentar hiperactividad, pero en la parte parasimpática, es decir, que no vienen con taquicardia, sino que vienen con bradicardia, hipotensión o ambas. A este paciente se le va a ocultar y se van a encontrar unos signos físicos de disfunción ventricular que comprenden la aparición del cuarto y tercer ruido cardíaco en menor intensidad el primero, y se va a dar un desdoblamiento paradójico del segundo. También cabe resaltar que a veces se va a identificar un soplo transitorio telesistólico y otro mesosistólico. Puede ser alguno de los dos por difusión del aparato de la válvula mitral. Gracias. A ver. Vamos a recapitular esto porque me parece que quedó algo inconcluso. A la inspección. ¿Cómo se encuentra un paciente con infarto del miocardio? Pues el paciente va a llegar pues al momento de hacer la inspección, va a presentar una serie de ansiedad, de inquietud, va a tener una palidez, una diaforesis abundante y sus extremidades van a estar frías. También nos va a referir que tiene una serie como de presión, de oclusión en la zona torácica. ¿Eso fue todo lo que pudieron investigar? ¿O hay algún otro dato que sea relevante en la inspección? A ver, ¿qué actitud y postura asume el paciente con infarto del miocardio? ¿Cómo, doctor? No lo escuché. La actitud y postura de un paciente con infarto del miocardio, ¿cuál es? Yo les pregunto, la doctora me dice que las piernas están frías, ¿por qué? Porque se empieza a interrumpir el flujo sanguíneo. ¿De dónde?
desde la parte en donde se va a encontrar el trombo, ya sea en alguna de las dos arterias coronarias, que es por lo general lo que sucede en el infarto del miocardio. ¿Y eso qué tiene que ver con las piernas? Que yo sepa, las ramas coronarias no irrigan las piernas. Esa sudoración fría no se va a deber a la reacción adrenérgica. No sé, el tema es de ustedes. Yo solo estoy preguntando. Pues yo lo que leí fue que la reacción adrenérgica lo que va a hacer es liberar frente a la agresión de la acetocolamina, va a liberar y va a acelerar el ritmo cardíaco, aumentar la presión arterial, a producir la vasoconstricción periférica. Esta reacción esta reacción periférica se puede manifestar en la piel del paciente, ya sea la palidez que podemos ver en la inspección, la pilorección, que es la piel de gallina, por decirlo así, y la sudoración fría del paciente. A la palpación, ¿cuáles son los datos relevantes? Vamos a encontrar la piel fría, vamos a encontrar el latido de la punta débil, el latido de punta débil, y vamos a encontrar taquicardia. A la palpación, taquicardia. ¿Cómo es eso? Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué se produce el dolor? ¿Por qué hay dolor en el infarto? Por cuando el coágulo de sangre bloquea la circulación de una arteria coronaria. ¿Por qué se produce el dolor en un infarto? Ya comenzamos con el mismo problema. Parece que esto es con un denominador de ustedes. O sea, cuando yo les pregunto ayer si tienen dudas, preguntas, aprovechen, porque para mí no entienden lo que se busca con una presentación, con lo que yo les coloco de investigación. ¿Por qué falla la válvula mitral? ¿Qué pasa si hay un soplo diastólico en un infarto? Doctor, no lo escucho muy bien. ¿Qué pasa si hay un soplo diastólico en un infarto? En el foco aórtico.
No mencionaron nada de la percusión, pero ¿qué pasa si aumenta la percusión cardíaca en un infarto? ¿Qué sospecharían ustedes? No hay datos en la percusión en un infarto. ¿Se están escuchando las preguntas o no se están escuchando las preguntas? No se escuchan las preguntas. ¿Alguien que responda? Sí, se está escuchando. Ah, ok. Bueno. Lo que yo no estoy escuchando son las respuestas. Regrese a la parte donde está la fisiopatología, doctor. Ponga la presentación y ponga la diapositiva donde está la fisiopatología. Póngale en modo presentación, por favor. Basado en esa diapositiva, ¿qué complicaciones puede haber en un paciente con un infarto? Podemos encontrar alguna rotura cardíaca, doctor. ¿Me está preguntando o me está diciendo? Le estoy diciendo. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que yo pregunté? Usted preguntó cuáles son las complicaciones de infarto agudo de miocardio, No. según la diapositiva. Sí. Si usted en esa diapositiva me explica cómo se puede romper el corazón, pues sí, se la valgo. A ver. Muéstreme a ver. Pues profesor, en el momento en que se da la isquemia en la parte del músculo que está siendo afectado, pues obviamente aquí no va a haber una irrigación, no va a haber una demanda de oxígeno, este músculo pues va a sufrir una necrosis y a medida que pasen las horas, va a sufrir una necrosis por completo y se va a provocar la disminución de la contractibilidad cardíaca. ¿Y eso qué genera en el paciente? ¿Cómo se manifiesta en el paciente eso? Ese es el análisis que yo le pido que haga. Si ustedes colocan ahí que se forma una isquemia con Z, que creo que es con S, pero bueno, y que eso lleva a una necrosis, y que esa necrosis produce disminución de la contractilidad cardíaca, ¿cómo se manifiesta clínicamente la disminución de la contractilidad cardíaca? Pues el paciente, ¿Eso qué va a generar en el paciente? un dolor torácico, No. Ya el dolor torácico se
generó cuando hay la isquemia, con Z. Puede también haber una disnea. ¿Por qué va a haber disnea? Ustedes colocaron ahí en las manifestaciones clínicas disnea. ¿Por qué hay una disnea en el infarto? Bueno, la disnea se produce cuando se reduce el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo, doctor. Y cuando esto pasa, lo que va a pasar, va a causar una insuficiencia ventricular izquierda. ¿Y eso se genera? ¿Cómo se traduce eso? ¿Qué hace el corazón? ¿Cómo se manifiesta una insuficiencia del corazón izquierdo? Vamos a ver. ¿Será que tenemos que esperar hasta mañana para resolver esos interrogantes? Porque precisamente por eso fue que... Por un edema pulmonar. Doctora, yo le voy a recomendar que cuando responda, responda con tono de respuesta y no con tono de pregunta. Ok. Yo creo que esa isquemia se presenta por un edema pulmonar. ¿Cómo se genera? ¿Qué es eso de edema pulmonar? Explíquenme. Doctor, cuando se acumula sangre y mocos en los pulmones. Sangre y moco en los pulmones, eso es neumonía. Sangre y líquido. Sangre y líquido. No me han dicho nada. Ay, muchachos. A ver, doctora. Dentro de su investigación no encontró una clasificación de los infartos. Una clasificación que dice Killick-Kimball 1, 2, 3 y 4. Eso no lo encontraron. ¿Sí o no? Sí, doctor, pero no profundizamos en ella. ¿Y en qué consiste esa clasificación? ¿Por qué es importante esa clasificación? Bueno, esta clasificación de Kiplip va a tener 4 tipos. El primero, el infarto no va a ser complicado. En el segundo, va a estar acompañado de insuficiencia cardíaca moderada. En el tercero va a ser una insuficiencia cardíaca grave con edema agudo del pulmón. Y el cuarto va a ser un shock cardiogénico. ¿Y eso no le pareció importante, doctor? ¿Por qué es importante esa clasificación? Bueno, ¿qué es lo que nos dice esa clasificación? ¿Por qué es importante? Porque nos va a ayudar a diagnosticar en qué estado se puede estar, o sea, bien. qué tan grave puede estar. Por eso, ¿y por qué les interesa a ustedes saber la gravedad del paciente? Para poder tratarlo. ¿Será por eso? No. ¿Para qué es la clasificación Killick-Kimball? ¿Cuál es la utilidad? ¿Qué predice? Más bien, pues. ¿No lo dicen ahí? Ahí donde está leyendo, doctor.
Predice mortalidad, doctor. Predice mortalidad. Y es una clasificación clínica. ¿Ya? Es una clasificación clínica que predice mortalidad. Si usted tiene un paciente con un edema agudo de pulmón, ya sabe que tiene una mortalidad por encima del 40% si no lo trata. Y si tiene un paciente con shock cardiogénico, tiene una mortalidad por encima del 80% si no lo trata. Ahora, ¿cómo se manifiesta clínicamente un shock cardiogénico? Bueno, doctor Negrete. A ver, muchachos, vamos. Ahí tienen la respuesta, pero bueno, parece que está difícil. Vamos a tener un paciente hipotenso, somnoliento. Alteración de ritmo cardíaco. Vamos a tener un paciente con acrocianosis, con livideces, con piel fría, pálida, sudorosa, disneico, con ortornea, con síntomas congestivos pulmonares. Vamos a tener estructores crepitantes en ambos campos pulmonares. Vamos a tener un paciente que posiblemente tenga Entonces, esa es la importancia de investigar a fondo, imagínense. El secreto de su presentación lo dejaron por alto. Así que bueno, doctor. Empezamos mal, doctor. Empezamos mal porque no se cumplió el objetivo de la presentación. Y todo está ahí escrito. Cuando hay una disminución del volumen de eyección, eso es un shock cardiogénico. ¿Ya? Ahí está claritico. Ustedes lo copiaron ahí, pero parece que no interpretaron sus propias diapositivas. Cuando hay una disminución de la contractilidad cardíaca, se produce trastornos, se producen signos congestivos en la circulación menor, ¿sí? Se aumenta la presión hidrostática a nivel del capilar de la membrana alveolocapilar. Hay un leak, hay una fuga capilar y hay extravasación de líquido hacia el espacio intraalveolar. Y eso produce congestión del alveolo. Y además de eso también hay migración de eritrocitos y eso puede producir que el paciente tenga un esputo con características asalmonadas. ¿Ya?
Entonces el paciente va a estar con tos y puede estar con hemoptisis o con esputo color salmón, rosado, espumoso, característico del edema pulmonar. Ahí está la respuesta. El paciente puede tener palpitaciones, ¿sí? Puede tener un ritmo cardíaco irregular en la auscultación, porque puede presentar una taquicardia ventricular, puede presentar una fibrilación auricular, y ahí tienen alteraciones en el ritmo cardíaco. Entonces, si ustedes copian esas cosas y no las analizan, entonces no sé cuál es la investigación que ustedes están haciendo. Esto es así. De nada sirve que copien esas cosas si ustedes no las analizan en el contexto clínico del paciente. Y como se han dado cuenta, les he explicado cada cosa de esa diapositiva. Así que bueno, muchachos, no nos fue bien hoy, doctores. ¿Ya? No nos fue bien. Su nota es de 2.80. Así que ya tienen las observaciones para las futuras presentaciones. Espero que mañana vamos a retomar este tema otra vez. Así que es mucho más complejo porque es insuficiencia cardíaca y la insuficiencia cardíaca abarca lo que ya mencionamos hoy y otras cosas. ¿Preguntas? ¿Por qué se produce el dolor? Hay una obstrucción coronaria, hay una disminución de la perfusión distal del tejido donde esa arteria estaba irrigando, se disminuye la oxigenación de ese tejido, que es lo que lleva a la isquemia, se instaura un metabolismo anaerobio, se produce una acidosis láctica, se estimulan los receptores del dolor, esos receptores envían señales a la asta anterior a nivel de la médula, eso asciende por las vías espinotalámicas y presenta la sensación de dolor. Eso es fisiología, muchachos, eso no es nada del otro mundo. No estoy preguntando que me expliquen por qué se utilizan fibrinolíticos en el tratamiento del infarto. Eso también se podría explicar desde ahí, pero bueno, no es la idea. ¿Preguntas? Sí, doctor. ¿Por qué se produce la criodiaforesis en las extremidades? Precisamente en la diapositiva decía que hay una disminución del volumen de eyección. Al disminuirse el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo, disminuye el gasto cardíaco, disminuye el volumen sistólico, hay una hipoperfusión, eso lo detecta el organismo, ¿ya? Y eso genera un mecanismo que se llama vasoplegia, donde trata de que el tono vasomotor de la arteria aumente porque lo traduce como si estuviera hipovolémico, porque el volumen de eyección ha disminuido por la caída del gasto cardíaco, por el daño del miocardio. Y esa vasoplegia, que es esa vasodilatación, ocurre a nivel periférico. ¿Por qué? Porque comienza a reclutar volumen sanguíneo de zonas que normalmente pues no necesitaría para garantizar la perfusión del corazón, de los pulmones, de los riñones, del cerebro, y comienza a sacar perfusión de la piel. Acuérdense que la piel es el tejido más grande que tiene el ser humano. Entonces se comienzan a vasodilatar todas esas arterias de la piel para tratar de reclutar ese volumen sanguíneo y garantizar un adecuado gasto cardíaco. Y cuando se produce esa vasodilatación, se dilatan los poros y comienza a haber transudación. Y se produce la criodiaforesis. ¿Y ven lo fácil que es la medicina? Ok, doctor, Solo gracias. hay que saber fisiología y anatomía, histología, embriología, farmacología, semiología. Todo eso hay que saberlo. Bueno, muchachos, nos vemos mañana.
¿Alguna otra pregunta? A las 8, doctor. Sí, a las 8 trato de estar a las 8. Hoy ya que tenía una reunión y por eso me atrasé. Pero sí, tratamos de comenzar a las 8. Ok, doctor, gracias. En el libro de cardiología, el Tratado de Cardiología de Eugene Bramwell, hay un tratado, un compendio de insuficiencia cardíaca muy bien detallado, así que les recomiendo que lo repasen de ahí. Doctor, disculpe, ¿puede repetir el nombre del libro? Tratado de Cardiología de Bramwell. Eso está en la universidad, yo lo vi allá. Está virtual inclusive también. Bramwell. Doctor, muchas gracias. Bueno, Doctor, ¿me puede recomendar algún libro, por así decirlo, para buscar sobre la neumonía grave de la comunidad? escríbame al correo y yo se lo reenvío ahí. Ok, doctor, gracias. Listo. Bueno, pues, hasta luego.